31 minutos de las 9 de la mañana, continuamos aquí en La Tijereta. Te decía, la idea era volver a retomar ese tema de lo que tiene que ver con el tema de seguridad, la sensación de inseguridad que por allí se percibe en algunos ámbitos, y decíamos tomar contacto con el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Vamos a ir al diálogo con el doctor Orlando Aguirre, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Aguirre? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos y sumarse a la charla con nosotros y poder analizar estos temas. Usted sabe que, bueno, aquí en nuestra localidad cada tanto suele hacerse mención a esta cuestión que tiene que ver con la sensación de inseguridad que a veces se vive, pero claro, comparado con grandes centros urbanos como pueden ser Buenos Aires, Córdoba, evidentemente estamos años luz todavía de llegar a esos estados. Sin embargo, bueno, a pesar de ello, en nuestra localidad, por ejemplo, se habla de la necesidad de avanzar, por ejemplo, en la instalación de cámaras de seguridad. Y esta era un poco la inquietud que queríamos trasladarle, a ver cuál es la lectura que se hace de un centro como el CEPOC, de este tipo de medidas para intentar paliar esta historia que tiene que ver con la inseguridad. Y sí, muchas veces, bueno, la literatura o el cine se adelantan un poco a la realidad. Así sucede, por ejemplo, con la novela de George Orwell, 1984, donde describe un gran hermano que controla a toda la población. Ajá. Pareciera que los gobiernos han tomado esa obra literaria como un manual de instrucciones y lo han seguido al pie de la letra. Y algo así es como hoy cada vez más hay sistemas de vigilancia cada vez más complejos y cada vez más sofisticados, y en pos de la seguridad o de la lucha contra el terrorismo en otros países, hay actos de intrusión en la vida cotidiana de los individuos, cada vez con mayor frecuencia, y la ciudadanía lo acepta en función de una mayor seguridad, en función de que va a tener un supuesto beneficio que en muchas ocasiones es relativo o ni siquiera se produce. Últimamente hay una tendencia con las cámaras de seguridad, incluso empezó en ciudades grandes como Buenos Aires, en grandes centros urbanos, y sin embargo hoy también sucede en ciudades más pequeñas que las problemáticas de inseguridad son menores. Sin embargo, la población lo acepta e incluso lo reclama eso. Y cabe preguntarse en qué medida esto contribuye realmente a la prevención del delito o es simplemente un mecanismo más de vigilancia. Y sobre todo hay algunas preguntas que no encuentran una respuesta, o por lo menos tienen una respuesta parcial. Es decir, ¿cuál es el límite del avance de estos mecanismos de vigilancia? ¿Quién pone el límite? ¿Y qué se hace con esa información? ¿Quién la almacena? ¿Y con qué fines puede usarse? Es decir, puede usarse para la prevención del delito, y uno puede ser un fin noble, pero también puede usarse para vigilar a algunas determinadas personas. En el caso sobre todo de comunidades más pequeñas, donde por ahí uno se conoce más. Y este fenómeno que hablábamos de esto, de ir instalando las cámaras de seguridad, digamos, ¿ha sido una constante de estos últimos tiempos? ¿Hay algún parámetro, digamos, cómo se han venido manejando en países, bueno, por ejemplo, como el nuestro, como en Argentina? ¿Desde cuánto hace que se viene instalando esta metodología? Y primero comenzó en determinados lugares como bancos, luego se fue en las calles, fue aumentando, y cada vez es algo que es mayor la tendencia. Incluso hace pocas semanas hubo en la ciudad de Buenos Aires, se conoció que el gobierno de la ciudad tenía intenciones de instalar cámaras de seguridad dentro de las escuelas. Un grupo de padres impulsó una medida judicial y tengo entendido que esto fue frenado. Pero se empieza con un poco en determinados lugares donde son justificados, y después cada vez se va avanzando más a otros lugares que quizá no lo son tantos, como puede ser dentro de una escuela. Una cosa es el perímetro afuera de la escuela y otra ya adentro, porque el desafío que esto plantea es hasta dónde el Estado o las fuerzas de seguridad pueden entrometerse en la vida privada, o hasta dónde queda en juego la privacidad de la persona. Hubo también en la ciudad de Buenos Aires una cámara de seguridad apuntaba al baño de una casa, y el vecino planteó que se ponga esa cámara en otro lado. Es decir, hay una constante pelea, una línea muy delgada
entre la necesidad de orden público y la vida privada de las personas. Pero esta es una tendencia que se acrecentó sobre todo en los últimos 4 o 5 años, de instalar cámaras en muchos lugares, sobre todo en plazas públicas, en parques. Está bien. O sea que más que orden público, lo que es, digamos, estaría, o mejor dicho, más que seguridad, lo que se estaría dando también es una cuestión de control social, digamos, ¿no? Sí, son mecanismos de control social fundamentados en una necesidad de seguridad que es legítima, pero el punto está en hasta dónde se avanza y en establecer un límite. Está bien. Y comparar, claro, y digo, ¿se puede utilizar o se puede tener como referencia algún país central o países centrales que hayan implementado este tipo de metodología y ya hayan tenido resultados? Digo, son metodologías que en otros lugares ya no se instrumentan. No, en la mayoría de esto empezó en la mayoría de los países centrales, también se implementan mecanismos de este tipo, sobre todo en Estados Unidos, después de los atentados de septiembre de 2001, se ha incrementado mucho. Uno de los países y de las ciudades que mayor cantidad de cámaras tiene es Londres. Sin embargo, hace pocas semanas, o a la cosa de un mes o 2 meses, hemos visto graves incidentes en toda la ciudad. Es decir, que esto contribuye y no contribuye. Es decir, cuando hay una situación social difícil, por más cámaras que se introduzcan, no hace magia, digamos. Claro, los problemas no se solucionan. Y tampoco es una solución mágica a la delincuencia, sino que la delincuencia o los delitos tienen otras razones que tienen que ver con situaciones sociales, económicas, que las fundamentan. Puede ser que en algunos casos las cámaras contribuyan a esclarecer determinados delitos. Sin embargo, las cámaras que están puestas en lugares públicos, en general en esos sitios los delitos que se producen son de poca importancia, es decir, arrebatos, pungistas, cosas que, como digamos, no es para dejarlo pasar, pero tampoco son los delitos más graves. ¿Y qué hablamos entonces, digo, de un estado, de una sensación de inseguridad o realmente de una situación que se va cada vez complicando más con el correr de los tiempos? Digo, comparado con lo que vivimos ahora, con lo que hemos vivido tiempo atrás. Hay en parte una sensación de inseguridad y en parte hay una inseguridad real. Sin embargo, Argentina, comparado con otros países de América Latina, tiene niveles de inseguridad relativamente bajos, sobre todo en las grandes ciudades. Nuestro país tiene una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 5.3. Es incluso más baja que la de Estados Unidos. En otras grandes ciudades de América Latina, como Río de Janeiro, San Pablo, el DF en México, estas cifras son el triple. De manera que la situación no es tan grave como a veces se la presenta en los medios. Posiblemente también haya una influencia de los medios en esta materia. Lo que quizá llama un poco la atención y es digno de hacer un estudio muy profundo es cómo esto se replica en las ciudades pequeñas. En una ciudad como Esquel, de 30 o 40.000 habitantes, y así como en muchas otras del país, también implementan mecanismos de control social tan sofisticados como en Buenos Aires o en Londres. Eso es lo que quizá llama un poco la atención, y la población está convencida que eso resulta necesario.